Bueno, continuando con el tema que habíamos tratado ayer, lo que es una refinería y la configuración típica de una refinería, vamos a hacer una comparación entre lo que es la configuración típica de una refinería y en específico la configuración típica de la refinería Miguel Hidalgo, que es en la que la mayoría de ustedes laboran. Posteriormente, pues vamos a ver algo de la refinería de Dos Bocas, que va a ser prácticamente muy similar a lo que tenemos en la refinería, en cualquier refinería, nada más que no vamos a tener gasolinas oxigenadas, lo que es el MTBE. ¿Ok? Bueno, entonces, igual que cualquier refinería, ya dijimos que el primer proceso en una refinería pues va a ser la planta primaria, que va a ser donde voy a tener la torre fraccionadora. Lo primero que dijimos es que una vez que me llegue el crudo, prácticamente ya desalado, ya prácticamente desalado y deshidratado, ya voy a alimentar a lo que es mi torre fraccionadora primaria. En mi torre fraccionadora primaria voy a tener los diferentes cortes que ya mencionamos ayer. El corte ahora sí de naftas ligeras, que va a ser en parte la corriente de gases junto con gasolinas naturales, gasolinas de C5 a C9 átomos de carbono. Y tenemos el crudo de mezcla que entra en la mano izquierda, ¿verdad? Aquí no se alcanza porque es diapositiva en PowerPoint. Bueno, tenemos el crudo de mezcla que está entrando a la sección de destilación primaria. En la destilación primaria, pues voy a obtener yo de las diferentes cortes, como habíamos dicho, de acuerdo al rango de temperaturas de ebullición que tenga esa fracción de hidrocarburos que van a constituir las diferentes familias, por nombrarlo así, que estén dentro de ese número de átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, por la parte superior de la torre fraccionadora de la planta primaria, pues voy a tener prácticamente gasolinas junto con gases, ¿verdad? Entonces, esas gasolinas va a entrar a una estabilizadora. La estabilizadora pues va a ser otra torre fraccionadora, donde en esa torre fraccionadora lo que voy a hacer es sacar por el domo todos los componentes más ligeros que traigo de esas fracciones. Esos componentes más ligeros, pues lógicamente que va a ser metano, etano, propano, butano y la familia de gasolinas que va a ser de C5 a C9 átomos de carbono, que son las gasolinas naturales. Entonces, por el fondo de esa torre estabilizadora, voy a tener yo precisamente lo que son las gasolinas naturales estabilizadas. ¿Qué quiere decir con estabilizadas? Que ajustamos su presión de vapor rate, lo ajustamos eliminando de esas hidrocarburos los componentes de menor peso molecular, o sea, los que tienen la menor temperatura de ebullición. Junto con esa corriente, ¿verdad? Esa corriente de gasolinas, entonces voy a estar sacando una corriente de gasolinas, ¿verdad? Que van a llevar en determinado momento algo de compuestos de azufre, no tanto como ácido sulfídrico, pero sí va a llegar compuestos de azufre que van a ser en parte que están conformando la molécula del hidrocarburo. Entonces va a pasar esas gasolinas que van a ser gasolinas amargas, entra a una sección que se llama oximer, que es una sección de lavado con una solución de sosa cáustica. La sosa cáustica tiene la función precisamente de eliminar los compuestos de azufre
Entonces, ya voy a tener ahí gasolina lavada con sosa, ¿verdad? En esa parte. La otra corriente voy a tener ya la gasolina que va a estar estabilizada, va a pasar a la unidad de la hidrodesulfuradora de gasolinas. La unidad hidrodesulfuradora de gasolinas, como lo vamos a ver más adelante, ahí mediante un reactor de hidrodesulfuración, que ya habíamos dicho ayer que tiene un catalizador que de cobalto, movildeno y níquel, ¿verdad? Me sirve para absorber, o sea, para eliminar por absorción los otros compuestos de azufre que traiga esa gasolina, ¿verdad? Ya la gasolina, como vamos a ver cuando veamos ahorita las especificaciones de los productos, pues la gasolina no puede llevar no puedes llevar compuestos de azufre. ¿Por qué no pueden llevar completos de azufre? No puede llevar completos de azufre porque eso me va a originar la emisión a la hora que esa gasolina hace su combustión, me va a originar la formación de dióxidos y tróxidos de azufre que a final de cuentas se pueden provocar ya en las capas superiores de la atmósfera, me provocan lluvia ácida, ¿ok? Entonces, tenemos que cumplir con las especificaciones que me están marcando para lo que son las gasolinas. Y por todos los compuestos, ya les dije que sacamos los diferentes cortes que sacamos de la torre de fraccionamiento, independientemente del corte o de la familia de hidrocarburos que estemos obteniendo, pues van a ir compuestos de azufre que tenemos que estar eliminando de esas corrientes, porque a la hora que en sí se hagan la reacción de combustión, pues voy a tener yo emisión de contaminantes ácidos hacia la atmósfera. Entonces, primero va a pasar a la hidro de gasolina, en este caso dice que esa es la unidad 400, y ya me va a dar ahí gasolina hidrodesulfurada. La gasolina hidrodesulfurada es una gasolina donde ya le eliminamos los compuestos de azufre, básicamente se lo reducimos a partes por millón, donde ya pase las especificaciones que debe traer ese tipo de gasolina. Ok, esa gasolina va a seguir dos corrientes, o sea, puede salir hacia dos lados. Uno, que va a ser a la planta de isomerizadora de pentanos hexanos. Acuérdense que el corte de las gasolinas va de C5, pentanos, hexanos, septanos, octanos y hasta los de 9 átomos de carbono. Entonces, hacemos una separación en la hidro de gasolina mediante una torre fraccionadora, y la corriente de C5 y de C6 van a pasar a la planta de isomerización que mencionamos ayer. La planta de isomerización, ya dijimos que en este proceso va a hacer un cambio de la estructura, bueno, en la hidro también, un cambio en el arreglo molecular, en la estructura molecular, y con eso vamos a cambiar lo que es el octanaje, estamos modificando el octanaje de esas gasolinas naturales. El isómero que viene de la corriente de pentanos hexanos, pues es una gasolina de alto octanaje, debe ser el isoctano, que es el que tiene un poco más de octanaje de las gasolinas. También esa misma corriente la podemos mandar como carga hacia otra planta, que va a ser la planta reformadora de gasolinas, que va a ser la unidad 500. En esa planta reformadora de gasolinas va a ser prácticamente la misma función que la isomerizadora, pero a condiciones de temperatura más severas. Tenemos en los dos, tenemos inyección de hidrógeno, puesto que ese hidrógeno me sirve para ayudarme a hacer un cambio en la estructura molecular
de las gasolinas y con eso pues vamos a tener compuestos que me van a brindar un mayor octanaje. ¿Qué busco yo en una gasolina? Pues en una gasolina yo busco que la gasolina tenga mayor octanaje porque ya dijimos que el número de octano me va a dar lo que es el poder antidetonante de la gasolina. El poder antidetonante de la gasolina, pues es lo que me va a hacer que los motores trabajen en el tiempo real. O sea, es un motor, es una máquina de combustión interna de 4 tiempos. Ya saben que va a ser precisamente lo que es la admisión, después sigue lo que es la expansión, sigue la compresión y lo que es el escape, ¿verdad?, de los gases de combustión. Entonces, cuando va a ser precisamente la compresión, pues debe de saltar la chispa para en el momento adecuado para que la combustión de esa mezcla de aire con combustible pues sea lo más completa posible. ¿Ok? Entonces lo que buscamos es que tengamos mayor octanaje y sobre todo, como les mencionaba el día de ayer, con los vehículos nuevos que requieren precisamente, como están más revolucionados, y aparte el material ya no es de hierro fundido como era antes, muchos de los motores ya son de aluminio prácticamente, entonces pues tratamos de ajustar, ¿verdad?, de que no haya detonaciones, de que el tiempo de cada que se dé en cada uno del proceso de combustión, ¿verdad?, sea el indicado para que el automóvil trabaje perfectamente. Entonces, todas estas plantas, lo que es la isomerizadora y lo que es la reformadora, creo que la isomerizadora es la 300, la otra es la 400 y la reformadora es la unidad 500. Ok, ya tenemos gasolina precisamente reformada. Y ahí me dice, a un ladito me dice que es gasolina magna, ¿verdad? Es gasolina magna la que estoy sacando ya con un porcentaje de octano determinado. También en la hidro de gasolinas, pues vamos a obtener lo que se llama, lo que es el gas amargo. Tenemos lo que es una corriente va compuesta por hidrógeno, metano, etano y lleva ácido sulfídrico. Ese gas amargo va a entrar hacia una unidad que es la tratadora y fraccionadora de ligeros. En esa unidad tratadora y fraccionadora de ligeros, yo voy a eliminar la corriente de gas ácido. La corriente de gas ácido pues va a ser metano, etano, ¿verdad? El propano pues casi no debe de llevar y lleva ácido sulfídrico y esa corriente de gas ácido me va a servir como carga ¿hacia qué? Hacia las plantas de azufre, donde se va a mezclar con otra corriente de gases amoniacales, por decirlo así, para darle carga hacia lo que es las unidades de azufre. Y lo que voy a obtener precisamente en ese tratamiento y fraccionamiento de ligeros, pues es que voy a estar separando lo que es el butano y voy a estar separando lo que es el isobutano. Prácticamente lo estoy separando. De las corrientes de la hidro de gasolinas y de la corriente de la hidro de destilados intermedios, lógicamente que va a salir gas amargo y esa corriente de gas amargo pues entra en lo que es la unidad tratadora y fraccionadora de ligeros. Ok, para obtener los productos que ya mencionamos ahorita aquí. Ahora, ya lo que es la corriente de destilados intermedios, pues ayer dijimos que va a ser lo que es la querosina, ¿verdad? Ligera primaria, lo que es la turbocina, la querosina pesada primaria, que va a ser prácticamente lo que es el diésel, y tenemos lo que son los gasóleos. Todas esas corrientes de destilados intermedios pues van a entrar también a una planta hidrodesulfuradora. Vamos a ver posteriormente, brevemente, el proceso
de hidrodesulfuración. No lo vamos a ver ninguna planta a detalle, sino nada más desde el punto de vista esquemático y conceptual para que ustedes tengan idea qué está pasando en cada uno de esos procesos. Ok, entonces, ¿qué tenemos de ahí? Pues vamos a tener precisamente ya lo que son las querosinas, tenemos los gasóleos, ¿verdad? Tenemos lo que son los gasóleos ligero y, te podemos, bueno, ahí dice que no más gasóleo ligero primario, ¿verdad? Y no el gasóleo pesado, ¿verdad? Y aquí ya sacan esa corriente, lo van a sacar ya lo que es esa corriente de querosina, gasóleos, hidrodesulfurados, etcétera, pues ya prácticamente son corrientes de proceso, donde va a ser la turbocina, donde va a ser lo que es el diésel, efectivamente. Entonces ahí tenemos las otras plantas. Tenemos la HDD, ¿verdad? Que es la hidrodesulfuradora de gasóleos, ¿verdad? Y tenemos gasóleo hidrogenado, ¿verdad? Que dice gasóleo ya prácticamente ya hidrodesulfurado, por decirlo así. Y la carga de fondos de barril, o sea, el producto de fondos de la destiladora primaria pasa a lo que es la destilación al vacío. Dentro de la torre de destilación al vacío, ya dijimos que voy a tener lo que es el gasóleo ligero de vacío y lo que es el gasóleo pesado de vacío. Ese gasóleo ligero de vacío y ese gasóleo pesado de vacío me van a servir para ¿qué? Para alimentar la planta catalítica, ¿verdad? La planta catalítica, la FCC. Y también, pues voy a tener yo del fondo de la torre de destilación de vacío, pues tengo lo que son los residuos de vacío. Tengo los residuos de vacío. En el caso de ustedes, tienen una hidro de gasóleos, lo que es la H1 y lo que es la H2, ¿verdad? La hidrodesulfuradora de gasóleos. Y me va a dar precisamente ya gasóleo, ¿verdad? Ya gasóleo hidrodesulfurado, que también puedo utilizar como carga a la FCC. Claro que aquí voy a obtener otra serie de productos, ¿verdad? Tengo también, pero lo que me está representando aquí esquemáticamente son los productos, o sea, más importantes para darme carga a las siguientes plantas. Tengo lo que es precisamente ya el residuo de vacío, y el residuo de vacío va a pasar hacia las plantas que tengo, de las plantas ahora sí de fondo de barril, que tratan todos los productos de fondo de barril. Así que vamos a encontrar ahí la reductora de viscosidad, vamos a encontrar también recibir a... Ok, bueno, esos productos ya van a ir prácticamente, los voy a estar sacando, ya el residuo de la reductora, pues prácticamente van a ser también la corriente de residuo pesado, junto con la corriente de residuo catalítico, y vamos a alimentar ahorita lo que es la planta de coquización retardada, como lo habíamos visto en el diagrama esquemático, ¿verdad? De un diagrama general de flujo de una refinería. Del residuo de vacío también tenemos asfaltos, todas las refinerías tienen producción de asfaltos y también vamos a encontrar que de la planta ahora sí de destilación, la planta de fraccionamiento catalítico, ya dijimos que va a ser una planta donde las moléculas de mayor tamaño se van a romper, se van a fraccionar por efecto de la temperatura
y en presencia de un catalizador para darme mayor cantidad de productos ligeros y que tengan mayor valor comercial. Así que una planta catalítica, pues voy a obtener desde una corriente de gases que va a ser propano a propano, propileno, que son los más importantes, pasan también a una planta que es fraccionadora, es una torre de destilación para hacer la separación de esos dos productos y esos dos productos pues ya van hacia esferas. El propano pues me sirve para hacer gas LPG y el propileno pues es materia prima para muchos otros productos intermedios. En el año de 1930 se instaló, bueno, desde antes se construyó la planta de acrilo en la sección ya norte, por decirlo así, no creo que no es la norte, está ahí en la Tula. ¿Para qué? Para utilizar el propileno. Esa planta de acrilonitrilo, el propileno es parte de su materia prima, o sea, acrilonitrilo se produce a través de propileno, amoníaco y aire en una reacción, también en un catalizador, bueno, en un reactor de lecho fluidizado que emplea un catalizador determinado. Lógicamente que con la desaparición de la petroquímica, pues ya esas plantas, todas esas plantas desaparecieron y pues ya ese propileno que ustedes están produciendo y que antes servía como carga hacia la planta de acrilonitrilo, pues ya debe tener otro uso. Brandon, adelante, te escucho. Disculpen, buenas noches. ¿Para qué servía las petroquímicas? Vaya, yo, bueno, siempre he tenido esa duda, ya que yo nunca trabajé en petroquímicas, pero hasta el momento, bueno, esa duda ahorita que usted le está comentando, profe. Pues ya no alcanzaste, la petroquímica es básica y se deriva prácticamente de lo que es los gases. Ya les dijimos que, por ejemplo, los complejos del sur de Veracruz, pues trabajan a partir de lo que son los gases, metano, etano, propano, butano, ¿verdad? Y en este caso, en el de ustedes, la planta que tenían ahí, ¿verdad? Inclusive yo estaba muy joven, me tocó ir al arranque, allí estuve en Tula en el arranque de esa planta, por eso me acuerdo mucho de ella. Él utilizaba amoníaco, propileno y aire para darte un producto que es acetaldehído, aldehídos, te daba también acrilonitrilo, pero también producía un producto muy peligroso, lo que es el ácido cianhídrico. Por eso era una planta, lo que es ya la sección, lo que era la sección de purificación, ya para obtener el acrilonitrilo producto en una torre que era la T104, por el fondo de la torre, pues había que pasar antes por la purificación de todas las diferentes corrientes. Y una torre, la T101, pues por el domo se obtenía ácido cianhídrico concentrado. Entonces el ácido cianhídrico, pues es que yo creo que casi igual o más peligroso de lo que es el ácido sulfídrico. O sea, inmediatamente te penetra a través de la piel, te penetra a través del sistema respiratorio. Pero, ¿para qué concretando? ¿Para qué sirve o para qué se sigue utilizando el acrilonitrilo? Pues para hacer fibras, a todas las fibras acrílicas se hacen a partir del acrilonitrilo, ¿verdad? También del acetonitrilo se hacían todo lo que son los plásticos resistentes, los vidrios, por ejemplo, de los aviones que son súper resistentes a los impactos, ¿verdad? También esa es su materia prima básica. Entonces tenía mucha utilidad. En nuestro país, pues había 3 plantas productoras de acrilonitrilo en su tiempo, que era Tula, que era Cozoleacaque, que fue la primera planta, y lo que era Morelos. De las 3, pues las 3 ya, Cozoleacaque no existe, creo que Tula no me alcancé a acercar, ya ves que tiene ahí la malla de alambre,
no vi qué es lo que le sobra o qué no es lo que le sobra, ya debe estar desmantelada, y también acrilonitrilo de Morelos, pues también desapareció. Entonces, para eso sirve la petroquímica. Por ejemplo, en el caso del etano, hablamos del sur, sirve para... Y el etileno es la base para hacer el polietileno. Ya sabes que del polietileno sacamos cantidad de productos del polietileno y también del polipropileno. O sea, tiene mucho uso la petroquímica, pero pues por política en nuestro país, pues todas esas plantas, pues la verdad se dejaron caer. Sobre todo también las plantas de amoníaco. Teníamos 9 plantas de amoníaco en el país. Salamanca tenía una planta de amoníaco que trabaja a base del metano, lo que es ahora sí el primer componente del gas natural. Entonces, también Salamanca desapareció, y siendo tan importante para una región que es netamente agrícola, eso es muy importante el amoníaco, independientemente de que se puede aplicar en solución diluido con agua directamente a la tierra, pues sirve o servía para darle materia prima a Fertilizantes de México, que ya ni existe, Fertimex, para hacer todos los fertilizantes sólidos, lo que es la urea y todo ese tipo de fertilizantes, que ahorita en realidad pues prácticamente lo estamos importando todo, lo estamos importando del extranjero. De amoníaco, ahora que fui al sur, acabo de regresar del sur hace como 3 semanas, pues nada más opera una planta de las que sobraron. Allí había 7 plantas, de las 7 ya nomás sobraron 2, todas las demás ya la 1 y la 2, de la 3 desmanteladas. De la 4, la 5, la 6, pues nada más opera la 6, y las otras las toman como para sacar equipo de refaccionamiento para mantener la 6. Entonces, por eso, fuera de comercial político, pues yo sí apoyo lo que se está haciendo ahorita desde la Presidencia de la República para poder seguir, ahora sí, no debilitando Pemex, sino volviéndole a dar el potencial que tenía anteriormente. Anteriormente exportábamos no solamente crudo, sino que exportábamos petroquímicos, y es un gran negociazo exportar petroquímicos. Pero pues alguien por ahí muy importante, un presidente de la República, se quería quedar con la petroquímica, se le opuso precisamente don Andrés Manuel López Obrador, fue cuando las marchas y todo eso, ¿y qué hicieron? Pues no les dieron inversión, las dejaron caer, que no eran rentables, que no era mejor comprar del extranjero todo lo que requeríamos, y se dejaron podrir. Entonces, esa es otra rama también muy importante de lo que es el petróleo, ¿verdad? Y de los gases más ligeros, de la mezcla de hidrocarburos más ligeros. Entonces, ustedes ahí, como tenían en aquella época, había exceso de propileno, pues se definió que ahí se instalara esa planta de acrilonitrilo y se utilizaba el propileno que le brindaba a la refinería. Ok, bueno, de la FCC también vamos a sacar básicamente 2 corrientes. Otra corriente que va a ser a las MTBE, la planta de gasolinas oxigenadas, donde prácticamente se va a hacer reaccionar la corriente, se va a hacer reaccionar con un alcohol en un medio catalítico para darme gasolina oxigenada de alto octanaje. Esta planta no va a haber en Dos Bocas, la MTBE de metilterbutil éter, no va a haber en Dos Bocas, únicamente con la planta de alquilación y con la isomerización y la reformadora se obtienen gasolinas de alto octano. No tenemos requerimientos de gasolinas oxigenadas. Salamanca, Ciudad Madero y ustedes sí tenían, o sea, tienen la planta de MTBE. No sé si está operando actualmente con ustedes,
o esté fuera de operación. Ok. También de ahí se da una carga de butanos y butilenos de la planta catalítica, o sea, es un alqueno, es una olefina, el buteno, ¿verdad? Y se mezcla con isobutileno para la planta de alquilación. Y ya dijimos, el proceso de alquilación es un proceso, ahora sí, de construcción de moléculas más grandes, y al obtener una molécula más grande, ahí también creo que obtenemos mayor proporción de isooctano, que es el que tiene el mayor octanaje, y también ya tenemos gasolinas de alto octano. Ahora, también de la gasolina catalítica, pues vamos a obtener también, en el caso de ustedes, tienen lo que es la despentanizadora, ¿verdad? Esa despentanizadora pues me va a dar gasolina despentanizada, o sea, gasolina, ahora sí le voy a quitar los C5 y voy a tener que darme con los cortes de C6 de C6 en adelante. Y precisamente también esa carga de pentanos que estamos sacando de ahí se utiliza a la planta de terbutil metil amil éter, ¿verdad? También que es una gasolina oxigenada, pero ya la nueva refinería de Dos Bocas no la tiene. No sé si en el caso de ustedes esa planta siga operando o ya esté fuera de operación. Ok, bueno, el residuo catalítico y todas estas corrientes, pues son las corrientes de fondo de barril, y próximamente, cuando terminen la unidad de coquización recargada, pues todas estas corrientes van a ir a alimentar hacia la planta coquizadora. Y es fundamental la planta coquizadora por todo lo que vamos a obtener. Adelante, Marco Alvarado, te escucho. Nada más preguntar, Inge, ¿qué quiere decir las siglas de TAME? TAME es terbutil-amil metil éter. Ok, gracias. Ya creo que tengo la descripción. Hoy te entré porque le estoy elaborando una especie de apuntes de lo que son los procesos de refinación, para que independientemente del manual, ustedes tengan referencia y puedan leerlo. Bueno, pues esto es la configuración que va a tener su refinería, o que no que va a tener, que tiene su refinería. Esta es la configuración que tiene. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay mucha similitud entre lo que vimos el día de ayer, que es la configuración general o la configuración básica de cualquier refinería que se instale en el mundo. En ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? No hay un cambio, ahora sí, en decir en la secuencia de que están siguiendo cada uno de los productos intermedios que estamos obteniendo desde, ahora sí, desde lo que es la fraccionadora o de la planta primaria, desde la fraccionadora de la planta primaria, que tienen básicamente el mismo arreglo. Habrá plantas, ¿verdad? Por ejemplo, Deer Park creo que tiene una sección petroquímica donde van a obtener productos derivados del ciclohexano. Ellos creo que sí que obtienen ciclohexano, del ciclohexano obtienen etilbenceno, obtienen benceno, y tienen una sección petroquímica que va a ser la sección de prácticamente de hidrocarburos aromáticos. Esa, pues lo que estoy enterado, creo que esa sección petroquímica no se la vendieron a Pemex, nada más le vendieron la parte, ahora sí, de refinación, lo que corresponde a la sección de refinación, porque la otra parte ya se considera sección petroquímica. Les digo que nosotros tenemos algo similar en lo que es la cangrejera. Tenemos una unidad reformadora, pero es reformadora de aromáticos. Claro, los aromáticos también son gasolinas, y son gasolinas también de alto octano en determinado momento.
Algunas gasolinas, claro que tienen hidrocarburos aromáticos, pero hay un límite, porque los hidrocarburos aromáticos, aparte, como les mencioné el día de ayer, aparte de ser más pesados, de tener mayores temperaturas de ebullición, por decirlo así, pues son cancerígenos. Y la emisión de productos aromáticos a la atmósfera, pues me va a dar cancerígenos. Entonces, esa sección, por decirlo así, de aromáticos en Cangrejera, pues se consideró como una ya no sección petroquímica, sino desde que se constituyó el TRI, ¿verdad? Es parte de Pemex Refinación y es como, creo que se administra a través también de la gerencia de otras, sí, son gerencias a través de la gerencia de Minatitlán, también tienen el control de lo que es esa sección. Y ahí sí obtenemos hidrocarburos aromáticos, vuelvo a repetirles, obtenemos benceno, tolueno, la mezcla de gilenos y todos esos tipos de hidrocarburos, ¿verdad? Aromáticos, porque son elementales también para la industria privada. Muchos se utilizan para hacer fibras también y otros para elaborar pinturas como diluentes de pinturas, etcétera. Entonces, en nuestro caso, esa sección que originalmente era petroquímica la administra Pemex Refinación. ¿Ok? En el caso de Cangrejera, pero sí, igual que Deer Park, por decirlo así, tiene una sección petroquímica. Bueno, entonces, esta es la configuración específica que tiene su refinería, la refinería de ustedes. Bueno, están las otras refinerías que tienen algo muy similar, pero pues no los vamos a tomar en cuenta. Ahí está lo que es la refinería de Deer Park, que ahora ya es una refinería que es propiedad de Petróleos Mexicanos, y esa refinería, como dice, tiene una capacidad de 340,000 barriles por día de procesamiento de crudo. Esa es su destilación combinada, que incluye lo que ya dijimos, la planta primaria y la planta de vacío. Tenemos también una unidad catalítica de craqueo catalítico, una FCC, tiene también reformadora catalítica, tiene las secciones de hidrodesulfuración, tiene alquilación, tiene también coquización retardada, o sea, la planta de coque de 88,000 barriles por día, tiene lo que es las hidrotratamientos, que son las plantas hidrodesulfuradoras, tanto gasolina como de diésel, tiene las plantas de azufre también para recuperación de los gases ácidos, sobre todo del ácido sulfídrico. Estas se consideran también como plantas ecológicas para evitar la contaminación, vuelvo a repetir, de gases ácidos hacia la atmósfera, y tiene la sección de tratamiento de efluentes que van a ser, o sea, la sección de tratamiento de efluentes. Igual que todas nuestras refinerías que también tienen prácticamente las mismas secciones. Entonces, como les digo, no cambian las plantas, no cambia, puede haber allí alguna pequeña modificación, pero básicamente la configuración básica de cualquier refinería prácticamente es la misma. Eso es lo que quiero que les quede claro a ustedes. Bueno, ahí me dice lo que es la refinería de Deer Park, 110,000 barriles por día de gasolina, 90,000 barriles por día de diésel, 40,000 barriles por día de turbocina, y todas cumplen lógicamente con las normas de calidad internacionales. Todas las refinerías, igual que las de nosotros, están diseñadas, ¿verdad?, para proteger la seguridad de trabajadores, contratistas y sobre todo de la comunidad. Ok,
La refinería, como la planta petroquímica, pues tiene la certificación. Es lo que les digo, la planta petroquímica no fue adquirida o no la vendieron los norteamericanos, nada más la parte de la refinación, y están certificados bajo los estándares, que también están certificadas nuestras refinerías, la ISO 14001. La política, igual que todas las refinerías, es básicamente de cero accidentes y tienen también su sistema. Ahorita ya se debe estar aplicando el SSPA y con algún reforzado, con algún sistema que ya tenían precisamente los gringos. Y pues lógicamente, bajo los principios que siempre marca el SSPA, que todos los accidentes e incidentes se pueden evitar, ¿verdad? Ok. Y muy importante también cuidar lo que es la salud del trabajador. No estamos trabajando nosotros, ahora sí, en una embotelladora de refrescos, de Coca-Cola, ni de agua, ¿verdad? De agua purificada, donde no tengamos ningún riesgo. Nosotros trabajamos con hidrocarburos y los hidrocarburos, pues lógicamente que tienen sus riesgos, desde riesgos de son altamente inflamables, ¿verdad? Son combustibles, lógicamente, en primer lugar, todos son combustibles, son altamente inflamables, puede haber riesgos de explosión, riesgos de explosividad. También tenemos el riesgo, el manejo de los diferentes productos que obtenemos, porque son hidrocarburos y algún efecto tienen sobre lo que es la salud del trabajador. Por eso existen las normas, las hojas de datos de seguridad de las sustancias. Cada planta a la que lleguemos, la parte del atlas de riesgo, como ya lo van a ver, va a tener su hoja, o sea, en la cuestión de seguridad tiene hoja de datos de seguridad de las diferentes sustancias y productos que ustedes están manejando en la refinería, ¿verdad? Te va a decir el crudo, qué características tiene, cuál es su composición, cuál es su límite inferior de inflamabilidad o explosividad, cuál es su límite superior, cuál es el rango seguro, cuál es tu valor límite de umbral con el que puedes trabajar durante 8 horas en el área sin que tú tengas riesgo de padecer, de intoxicarte, ¿verdad? En el caso de presencia de ácido sulfídrico, pues ustedes ya bien saben que son 8 partes por millón para trabajar un promedio de 8 horas en el área, ¿verdad? Sin utilizar ningún equipo de protección personal, ¿verdad? Ya sea respiratorio o bien ningún equipo de protección personal, ya sea de traje completo, etcétera. Entonces, todas las refinerías y todos los centros de trabajo de Pemex pues ya manejan la normatividad que ya está establecida a nivel nacional de lo que es el sistema de seguridad, salud y protección ambiental. Y todas las refinerías pues van a estar certificadas bajo las normas internacionales. Y ahí está lo que es una vista de la refinería de Deer Park, pues no tiene nada que pedirle, ¿verdad? O sea, 2 bocas a lo que es la refinería de Deer Park, inclusive también nosotros. Ok, y tenemos lo que es la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, que es la refinería de 2 bocas. Si ustedes pueden ver, es también su capacidad de procesamiento, son 340,000 barriles por día. Y ahí hay un diagrama de bloques mucho más esquemático, pero si lo vemos a detalle, pues son las mismas plantas que nosotros ya acabamos de mencionar, ¿verdad? Y ahí está la interrelación que hay en ellas. Por eso les digo, no hay gran varianza entre lo que es la configuración de una refinería a la configuración de las demás refinerías. Ok. Algo muy importante que vimos el día de ayer son lo que son los productos. Ya dijimos, como lo acaban de mencionar ahorita, todos nuestros productos deben de estar ahora sí avalados bajo normas de calidad, ¿verdad? Bajo las normas de calidad, en el caso de los productos, pues son los estándares del ASTM,
¿verdad? Básicamente, y los estándares nacionales que me van a caracterizar la calidad de los productos que ya voy a expender yo directamente hacia el público consumidor o hacia un tercero. Entonces, como les habíamos mencionado, esto se hace en función de qué, en función de cumplir con las normas ambientales, las normas de seguridad, tanto internas como externas, para el público consumidor, ¿verdad? Y sobre todo tiene el objetivo de evitar la contaminación ambiental y también, pues lógicamente, eficientar la seguridad y de los procesos. Entonces, debemos de cumplir siempre con normas internacionales y normas que deben de estar precisamente los productos certificados bajo esas normas. Y lo que veíamos, los productos típicos de una refinería, pues ya lo vimos. Los productos físicos de una refinería o productos típicos, ¿verdad? Que ya tenemos de materia física, pues son básicamente lo que es el gas combustible, ¿verdad? El gas combustible, que es una mezcla de hidrógeno en bueno, el gas de refinería, hidrógeno, metano, etano, etcétera. Tenemos el gas LPG, que es propano, butano. Tenemos lo que es la gasolina magna, ¿verdad? Que es la de bajo octano, gasolina premium, tenemos turbocina, tenemos diésel, tenemos combustóleo, ¿verdad? Ampliamente. Okay. Y volvemos a lo que ya habíamos visto el día de ayer. En una refinería tenemos diferentes tipos de productos y prácticamente donde lo vamos a separar, pues ya dijimos que en la primera planta, que va a ser la planta primaria, donde voy a tener un proceso físico, donde ese proceso físico va a ser una separación y esa separación se va a dar por las diferencias, temperaturas de ebullición entre cada uno de las familias, como yo les llamo, de hidrocarburos que están constituyendo esos componentes. Voy a obtener yo precisamente los gases, que son los destilados ligeros, y los destilados ligeros, como ya lo vimos en la refinería de ustedes, voy a tener yo metano, etano, propano y butano, que pasan a la estabilizadora de gasolinas en parte. También hay gasolina, que va a ser gasolina natural. Esa gasolina pues se va a estabilizar y también se va a hidrodesulfurar. Tenemos los destilados intermedios, que va a ser la turbocina, la querosina, el gasóleo ligero, que prácticamente va a ser el diésel. Y tenemos todos los productos que van a corresponder hacia el fondo de barril, que es el gasóleo pesado, ¿verdad? El gasóleo pesado atmosférico, el gasóleo pesado de vacío y gasóleo ligero de vacío. Y lo que les digo, la separación se va a dar de acuerdo a los puntos de ebullición, y de acuerdo a los puntos de ebullición, pues voy a tener yo cierto número de átomos de carbono y átomos de hidrógeno. El gas LP, como ya dijimos, es una mezcla de propano-butano. Lo que es la gasolina, ya dijimos que el corte va a ser hidrocarburos de C5 a C9, son las gasolinas, aunque ya tenemos gasolina despentanizada en el caso de ustedes, porque sacamos los pentanos y los utilizamos para otro proceso, en este caso, de refinería de Miguel Hidalgo. Tenemos lo que es la turbocina y la querosina, que su rango prácticamente ¿cómo se llama? De tamaño de moléculas anda de 10 a C14 átomos de carbono. Ya tenemos en los gasóleos Cascai dentro de C15 y C23 átomos de carbono. Ya tenemos los combustóleos, que son de C20 a C35 átomos de carbono, y tenemos los asfaltenos, los productos de fondo de barril, que son ya moléculas de mayor tamaño, que ya son de mayor de 35 átomos de carbono. Y cada uno de estas corrientes pues va a tener diferentes temperaturas de ebullición.
y en función de ellos, pues se van a hacer precisamente los diferentes cortes que voy a tener yo en una refinería. ¿Ok? Muy bien. También mencionamos ayer que no todos los componentes que estoy obteniendo en una refinería, no todos los productos ya van a ser productos finales, sino que yo necesito formularlos, necesito mezclarlos para obtener el producto respectivo que vaya a cumplir con las características o lo que me está refiriendo, los estándares. En el caso del laboratorio de productos, es el ASTM, prácticamente es el que marca la pauta, ¿verdad? Para conocer la calidad de los mismos. Y ya, ¿qué características debe tener? Por ejemplo, lo más importante en una refinería son las gasolinas. Ya dijimos que Deer Park y casi yo creo que igual también Olmeca, o sea, la refinería Olmeca deben de producir de 110,000 a 120,000 barriles de gasolina, que es el meollo del negocio, por decirlo así. Entonces, lo que buscamos como consumidores nosotros, y que ya lo habíamos mencionado el día de ayer, es la capacidad del motor para arrancar en frío. Y la capacidad del motor para arrancar en frío se va en función de la presión del vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Pues la presión que tiene ese hidrocarburo si tengo en fase líquida con respecto a la presión atmosférica, por decirlo así. ¿Por qué el agua directamente, salvo que le dé mucho el sol y que llegue a la temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, no se evapora? Porque su presión de vapor no es alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una gasolina, pues yo lo que quiero es que tenga una presión de vapor que sea mayor que la presión atmosférica. ¿Para qué? Para que en determinado momento, sobre todo en climas muy fríos, donde ya tenemos temperaturas prácticamente bajo cero, a la hora que lleguemos al carro, prácticamente luego encienda al primer llavazo. Eso va a ser en función de la presión de vapor rey. El calentamiento, ya le dijimos, debe haber una fracción de esas gasolinas que se deben de vaporizar rápidamente para que yo tenga suficiente cantidad de vapores, en este caso ya que inyecten así que dosifiquen los inyectores a los cilindros para que el carro pueda trabajar eficientemente desde el primer momento. No como los carros antiguos, como les dije antes, de carburadorcito, donde todavía había que dejarlos calentar un tiempo para que la misma gasolina que estaba entrando, ¿verdad?, hacia el carburador pudiera vaporizarse. El líquido, ningún líquido es directamente inflamable, tiene que formar vapores, tiene que haber un porcentaje de vapores con respecto al aire para que llegue a la temperatura de inflamación. Debe tener el número de octano adecuado. El número de octano adecuado ya les dije que es el que me sirve para evitar el cascabeleo, ¿verdad? El cascabeleo, pues es definitivamente, por ejemplo, en los carros antiguos, sobre todo en los carritos manuales, si tú querías en determinado momento acelerar y no le dabas el cambio de velocidad a tiempo, pues el carro empezaba a sonar y se te empezaba a mover todo lo que es la estructura del carro. ¿Por qué? Porque no hacía ahora sí la combustión a tiempo, en el momento adecuado. Entonces, el número de octano te va a evitar lo que es el cascabeleo y para que tener una buena respuesta a la hora que aceleramos el vehículo. Y debe de tener precisamente, no debe tener olefinas. Ya dijimos que las olefinas son los enlaces dobles o bien enlaces triples en determinado momento. Yo debo tener en las gasolinas básicamente hidrocarburos alifáticos de cadena abierta
con un solo átomo de carbono entre ellos. ¿Para qué? Pues para evitar la formación de gomas, porque las olefinas, a la hora que se descomponen, pues me van a dar depósito de gomas. Y ahí viene, por ejemplo, un porcentaje, preparar la gasolina magna. Claro que eso se hace ¿dónde? En el pool de mezclas de gasolina. Es lo que les digo. Ya para tener una gasolina ya en el aspecto comercial, pues ya la gente que trabaja dentro de esa área, pues ya tiene los porcentajes determinados que van a llegar a agregar en volúmenes para obtener el octanaje adecuado de esa gasolina. En el caso de ustedes, gasolina primaria va a ser la gasolina natural, va a ser la gasolina que obtenemos directamente de la destilación atmosférica, lleva 3.2 de gasolina primaria. Gasolina catalítica de la planta catalítica debe llevar 34%. El alquilado, que es el que tiene el mayor número de octanaje, pues ya 1.8%. Del isomerizado, un 10% en volumen, y del reformado, 44% en volumen. Aquí me dice que lleva metilterbutil éter, ¿verdad? Que es un compuesto oxigenado para también que me va a dar a mayor octanaje y en la gasolina, 7%. En el caso de ustedes, o no tenemos ese tipo de plantas, pues ese es el porcentaje. En el caso de Dos Bocas no hay MTBE, ¿verdad? Únicamente lo que es ahora sí, el octanaje se va a dar mediante las otras corrientes. Con suerte voy a inyectar mayor cantidad de alquilado para poder tener el octanaje que me está marcando la norma del ASTM. ¿Qué es el número de octano? Pues el número de octano de las gasolinas es una función lineal del volumen y el número de octano de los componentes. Y ahí está cómo se calcula la fórmula, ¿verdad? Ya tenemos el número de octano de una mezcla y yo tengo el número de octano de cada uno de los componentes, y de acuerdo al volumen que voy a estar agregando, pues ya multiplico 3.2 por el número de octano más tanto por ciento por el número de octano, para que me dé ahora sí un volumen determinado y el número de octano final de lo que es esa gasolina. Pero eso ya es la formulación. Bueno, aquí viene un ejemplo de cálculo, pero pues a mí no me interesa calcular, puesto que no estoy en formulación y mezclado. La presión de vapor, pues lógicamente no es una función lineal de la presión, y por lo cual debe utilizarse el índice de la mezcla. Bueno, la presión de vapor, que ya dijimos que la presión de vapor. Bueno, ¿cómo ajustamos la presión de vapor? Ahí te dice cómo ajustar la presión de vapor de la gasolina que vas a estar dosificando. Ahora, por ejemplo, en un combustóleo, claro, ahorita todavía utilizamos los combustibles y nos critican mucho porque, claro, al meter crudo más pesado, al meter crudo con un mayor peso específico, que tiene una mayor cantidad de hidrocarburos pesados, pues no voy a destilar yo naftas ligeras en mayor proporción, ni voy a destilar mayor proporción de naftas intermedias. Lo que me va a salir en mayor proporción va a ser los combustóleos. Por eso dicen que Pemex, ¿verdad?, está produciendo muchos combustóleos, y mientras no tengamos plantas tratadoras de residuos, pues esos combustóleos, pues antes se utilizaban mucho como gas, bueno, no como gas combustible, sino combustible ¿para qué? Para calderas industriales o para equipos industriales. Entonces, pero al ser un hidrocarburo más pesado, el que se va a quemar, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener? Pues tengo más dificultades. Yo tengo que tener quemadores especiales donde voy a tener un vapor de atomización, donde el vapor de atomización debe tener mayor presión, como 17 kilos más de la presión con la que está entrando el combustóleo, para poderse atomizar
tiene boquillas especiales y los quemadores, pero también es mucho más difícil de controlar lo que es la combustión y me va a dar una mayor cantidad una mayor cantidad de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, acuérdense que es lo que nos está ahorita dañando ahorita, pero pues no tanto por combustóleo, porque hay muchas fuentes de emisión de dióxido de carbono, que es el que está provocando el efecto invernadero, que es lo que está provocando lo que es el cambio climático. Entonces, como quiera, se trata precisamente de disminuir ahora sí, que la producción de combustóleos. Pero pues con el crudo que estamos recibiendo como carga, ya no tenemos crudo ligero, ahora sí que ya no me está llegando como carga la refinería la pura miel, o sea, puro crudo extra ligero, entonces voy a tener pues una mayor producción de combustóleo. Y esa mayor producción de combustóleo, ¿cómo la estamos tratando? ¿Cómo se está tratando Pemex Refinación de evitar? Pues por medio de ¿qué? Por medio de las plantas tratadoras de productos de fondo de barril, ¿verdad? Las plantas tratadoras de productos de fondo de barril, pues ya vimos que es la reductora de viscosidad, ya vimos también la hidrodesulfuradora de residuos y también tenemos lo que es la planta de coquización retardada. Ahora, pues en caso de ustedes, la HDR, que es la hidrosulfuradora de residuos, pues ya según lo que me comenta el ingeniero Hugo, desde hace tiempo está funcionando como una hidrodesulfuradora de diésel, ¿verdad? No tanto de residuos. La reductora de viscosidad, pues no sé si está operando, debe de estar operando, pero el chiste es que ahorita todos esos residuos que estamos o productos de fondo de barril que estamos obteniendo, tanto de la refinería de ustedes como de la refinería de Salamanca, pues van a ser tratados en la planta coquizadora que prácticamente ya debe estar por terminar, ¿verdad? Ya debe estar por terminar y de ahí la importancia de esta planta. ¿Por qué? Porque en esta planta pues voy a requerir o me va a producir una mayor cantidad de componentes, ¿verdad? De menor peso molecular y productos que tienen un mayor valor comercial y una aplicación como combustibles. Ok. Entonces, Esteban, adelante. Quiere entrar, perdón. No sé si ya entró. Bueno. Bueno, ¿qué es una especificación? Una especificación de los productos, pues son, como les digo, es las características que tiene ese producto. Y esas características de ese producto se le van a dar desde el control que tengamos en el proceso de elaboración del mismo, en el proceso de producción, ¿verdad? Se van a establecer, o sea, en función de qué se elaboran estas especificaciones, en función de normas ambientales, en función de normas de seguridad, en función de su funcionalidad. Y para esto, pues yo voy a tener productos, ¿verdad?, que me van a dar determinada calidad hacia los consumidores finales. Por ejemplo, la gasolina magna que vamos a utilizar, pues tiene su caracterización. Su caracterización es su peso específico, su gravedad específica. Y como les dije, toda esta calidad está normada por el ASTM, que es la Sociedad Americana de Testing, o sea, como de materiales, testigo de materiales, ASTM. Ese es el método y es la entidad normativa para la calidad de todos los productos. Es de acuerdo al ASTM. Entonces, todos los productos que vamos a obtener de una refinería, pues debe de cumplir con las especificaciones
y no solamente son a nivel nacional, sino que son a nivel internacional, y que esto es lo que me debe dar la calidad de estos productos. Su peso específico, ¿verdad? Debe de ser, pues, determinado, y hay un método ahí en el cual debe de cumplir. Su color me dice de que debe ser rojo. La prueba, doctor, es para determinar los compuestos de azufre. Esa gasolina no debe tener compuestos de azufre. Por eso la prueba, doctor, te debe de dar negativa. La prueba, doctor. La destilación, o sea, van a ser las curvas características de destilación y qué porcentaje de destilación, o sea, la fracción, me va a dar a determinada temperatura. Por ejemplo, a 70 grados me dice que debe haber 10% en volumen de esa gasolina, pues ya debe de estar prácticamente en forma vaporizada. Me dice que entre de 77 a 121 grados centígrados voy a tener yo el 50% de la gasolina vaporizada, y al 90%, ¿verdad?, de gasolina vaporizada debe tener una temperatura de 190 grados centígrados. Entonces, eso son las pruebas que deben de cumplir. La temperatura final de ebullición, pues, de la gasolina, a 225 grados centígrados, pues se debe de estar toda evaporada. Residuo de destilación, pues casi no debe dar, porque quiere decir que va a traer esa gasolina gomas o productos pesados que no son permitibles. Y la presión de vapor rate es en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, la presión de vapor debe de ser de 7.8 a 9 libras sobre pulgada cuadrada, mayor que la presión atmosférica. A eso se refiere. ¿Para qué? Para que pueda el vehículo encender aún a temperaturas de bajo cero. Porcentaje de azufre, prácticamente pues no debe, la relación vapor líquido pues debe de tener como mínimo por 56% de volumen de vapor, ¿verdad? Debe estar vaporizado, y si por eso lo vemos desde el tanque de nuestro vehículo, de nuestro carro. Acuérdense que si no tenemos precisamente tapón en la gasolina, en el tanque de la gasolina, mucha de esta se va a estar evaporando. Entonces, ahí ese tapón me va a mantener una presión de equilibrio para mantener una fase de equilibrio entre lo que es la proporción de líquido que tengo en el tanque y el vapor, pero debe haber un 56% ahora sí. El azufre en peso, pues muy reducido el azufre en peso, y el azufre mercaptánico es el que está formando parte de la molécula orgánica, ya son mercaptanos, quiere decir que en el hidrocarburo trae incrustado una molécula de HS, o sea, ese es el azufre mercaptánico. Entonces, esto es lo que también se lo verifican. Acuérdense que cuando ustedes llevan su vehículo a la verificación vehicular, también ahí se determina la cantidad de azufre, ¿verdad?, que estás mandando hacia el medio ambiente. Claro que eso no depende del vehículo, eso depende de la calidad de la gasolina. Por eso, comprar gasolina huachicoleada, si no es producto final, pues nos estamos arriesgando, ¿verdad? Si es gasolina natural que me están mandando, pues a que no cumpla las especificaciones. Ok, la corrosión, pues no debe haber corrosión, sino pues yo tendría todo lo que es desde el tanque del vehículo, o sea, tendría corrosión, ¿verdad? La goma preformada, pues con el tiempo, que con algunos hidrocarburos olefínicos que vayan, me puede dar depósitos de goma, inclusive los carros con muchos kilometrajes, que si le abres el motor, pues sale negro,
¿Por qué? Porque son los depósitos de goma preformada que quedan. Y plomo, pues ya la gasolina básicamente es gasolina sin plomo. Antes, pues sí, se le inyectaba plomo a la gasolina. Se le inyectaba plomo a la gasolina, ¿para qué? Para elevar su poder antidetonante, ¿verdad? Para que no cascabeleara. El número de octano RON, ¿verdad? El número de octano RON es el número de octano, o sea, cómo se comporta el vehículo básicamente a baja velocidad, es el número de octano RON. Y lo que nos importa es el número de octano MON. El MON debe tener 82 grados mínimo de octano, 82, 83 mínimo de octano, ¿ok? Hidrocarburos aromáticos, les digo, no debe haber casi presencia de hidrocarburos aromáticos. Olefinas, tampoco debe haber olefinas, porque me forma gomas preformadas. Y los aromáticos, a la hora que si lleva hidrocarburos aromáticos esa gasolina, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues a la hora que emitan, o sea, los gases de combustión, me puede dar precisamente también un compuesto aromático que estoy emitiendo a la atmósfera, y eso me va a dar contaminación, y es una fuente potencial de cáncer. Ok, el benceno pues sabemos que es un hidrocarburo aromático y en determinado momento pues sí puede estar presente con la gasolina, porque también el benceno me ayuda a subir el octanaje. Y por ejemplo, la gasolina isomerizada, no tanto la isomerizada, la reformada, pues sí trae algo de benceno, sí trae algo de benceno. Trae aditivo dispersante. El aditivo dispersante es para evitar la incrustación y para evitar lo que es la formación de gomas. Entonces, es la gasolina premium. Prácticamente tiene las características muy similares a lo que es la gasolina magna. Si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Son características muy similares, y lo único diferente en qué las vamos a diferenciar, pues las vamos a diferenciar en su octanaje, su octanaje debe ser 93 y de índice de octano. Este es 93 de índice de octano. Esa es la diferencia entre la gasolina magna y la gasolina premium. Todos los demás parámetros que ustedes pueden observar, si los comparan detalladamente, son muy similares entre cualquiera de las dos gasolinas. La diferencia es el número de octano. O sea, esta es una gasolina de mejor calidad, por eso vale más, porque tiene 93 octanos, o sea, tiene mayor poder antidetonante, trae más isooctanos que las otras gasolinas, y eso me mejora el funcionamiento del vehículo. Bueno, aquí está lo mismo, el benceno, pues debe tener menor cantidad de benceno, y ahí está, como les digo, los hidrocarburos aromáticos sí me sirven para elevar el octanaje, y esta parte de hidrocarburos aromáticos salen desde básicamente lo que es la reformación, durante el proceso de reformación de gasolinas. Ok. En el caso del diésel, ¿qué es el diésel? Pues también tiene un peso específico. Lógicamente el diésel tiene mayor peso específico de lo que es la gasolina, ¿verdad? Ya me dice qué color debe traer el diésel, y lo que va a importar básicamente en el diésel, pues va a ser lo que sí, su temperatura de inflamación. La temperatura de inflamación es básica. Acuérdense que en el diésel se hace por temperatura, por la compresión de que tiene ahora sí la mezcla de hidrocarburos con el oxígeno dentro de lo que es el motor, o dentro de los pistones del motor. Entonces, aquí la temperatura de inflamación pues debe de ser de 45 grados mínima la temperatura de inflamación. ¿Ok? También lo mismo
Aquí otra cosa importante es el número de cetano. El índice de cetano también son componentes indeseables en el caso del diésel, y el índice de cetano pues debe ser 48 como mínimo el índice de cetano. Azufre, pues ya tenemos que el diésel pues debe de ser ultra bajo azufre, inclusive hay valores mucho más bajos de eso. El porciento en peso me dice que debe ser de 0.05% en peso de compuestos de azufre. Creo que las diésel uva tiene menos de 0.03% de compuestos de azufre. Ahora, el diésel, al ser un componente mucho más pesado que la gasolina, pues sí me va a dar mayor formación de carbón. Por eso me dice el carbón Rance bottom, o sea, el carbón de fondo, me dice que trae 0.25 como máximo. La viscosidad, pues la viscosidad del diésel, ya dijimos que la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir o a deslizarse en sus moléculas sobre ella misma. En el gasóleo, aunque ya prácticamente el gasóleo como combustible, pues dejamos de utilizarlo, ¿verdad? Ya inclusive las plantas que tenían, independientemente de quemadores de gas, tienen quemadores de gasóleo. Aquí lo importante va a ser la temperatura de inflamación. La temperatura de inflamación, 55 grados centígrados, y la temperatura de escurrimiento, o sea, el combustóleo, va a ser mucho más pesado que el diésel, tiene mayor de viscosidad y es mucho más difícil de fluir. Entonces, por eso, la temperatura de escurrimiento, pues ahí me lo dice para poderlo fluidizar y para poderlo distribuir a la serie de quemadores, ¿verdad? La viscosidad cinemática, o sea, ahí te dice la viscosidad es mucho más viscoso, tiene mayor resistencia a fluir, es más tipo, acuérdense que la miel es muy viscosa, entonces no fluye igual que lo que fluye el agua, o lo que fluye el alcohol, o lo que fluye la gasolina. Eso se llama lo que es la viscosidad. El azufre, pues lógicamente que tiene más azufre, agua y sedimento prácticamente sí va a llevar, pero como máximo 0.2%, y de cenizas, pues no debe de traer muy poquito. Ahora el combustóleo pesado, ¿verdad? 66 grados centígrados como temperatura de inflamación, y la temperatura de escurrimiento, al ser mucho más pesado, pues va a ser mayor tengo que tener una mayor temperatura para que pueda fluir, ¿ok? Entonces, pero prácticamente ya el combustóleo pues ya no se utiliza como un combustible alternativo, o solamente que sea muy necesario. Lo que es la turbocina, pues la turbocina es básica porque es la combustible para los aviones, ¿verdad? Y la turbocina, pues lógicamente que debe tener una cierta característica. La temperatura de inflamación de la turbocina, pues está en 38 grados centígrados, y la temperatura final de ebullición, pues son 300 grados centígrados como máximo. Pero aquí lo importante de la turbocina, ¿qué es? Pues va a ser la temperatura de congelación. La temperatura de congelación. Acuérdense que los aviones vuelan alrededor de 10,000 pies de altura, que es ahora sí entre 10,000 y 11,000 pies de altura. A medida que ascendemos, pues el medio ambiente va a ser mucho más frío y tenemos temperaturas congelantes mientras mayor sea la altura a la cual esté volando el avión en lo que es la estratosfera. Entonces, algo muy importante para la turbocina es el punto de congelación. La temperatura de congelación mínima, o sea, abajo de ese valor, ¿verdad? No debe estar congelado, ni aunque yo tenga 40, menos 40 grados centígrados bajo cero. ¿Por qué?
porque pues si no se taparían ahora sí todos los canales o todos los conductos de distribución de la turbocina hacia lo que es el turborreactor y pues el avión se cae, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante su índice de fluidez y eso va a ser de acuerdo a lo que es el punto de congelación. Aquí lo importante es el punto de congelación, que debe de ser como mínimo menos 47 grados centígrados. Su viscosidad, pues debe de ser muy fluido, por eso su viscosidad en centistoks es de 8 como máximo, y esas son las características que debe tener la turbocina. Aquí lo importante es su temperatura de congelación, que son de menos 47 grados centígrados, ¿verdad? No debe haber contaminantes, prácticamente no formación de goma, muy poca formación de goma, y claro que puede en determinado momento llevar agua, pero no, o sea, eso vamos a evitar. No debe de llevar agua, porque acuérdense que el agua, si va con la turbocina, el agua a temperaturas menores ya de 0 grados centígrados, bueno, de 4 grados centígrados hacia abajo, se empieza a congelar, y al congelarse, pues me taparía los conductos de distribución de turbocina hacia el turborreactor. Lo prueba, doctor, o sea, no debe llevar compuestos de azufre, etcétera. Pero en el caso de la turbocina, pues lo importante va a ser eso, va a ser el punto de congelación. Ahora, algo muy importante también que tenemos nosotros es el gas natural. El gas natural, ¿por qué está formado? O sea, prácticamente el gas va a estar formado por metano, etano, propano, butano, isobutano, pentano, etcétera. Entonces, el gas natural, aquí me falta el porcentaje de metano, etano, dice 30 y 77% de propano, trae algo de propileno, trae isobutano, que es un isómero de los butanos, y trae algo de gasolinas, ¿verdad? Lo importante del gas natural, que va a ser el poder calorífico, es el poder calorífico. Ya lo vamos a ver cuando veamos combustibles y combustión. El poder calorífico es la cantidad de calor que te va a brindar al efectuar, ahora sí, al quemar, ya sea que un pie cúbico o al quemar un gramo, ¿verdad? De esa gas natural, ¿verdad? Pero generalmente son pies cúbicos y es la cantidad de calor que te va a dar en kilocalorías o joules, etcétera. Entonces, ese es el poder calorífico, y como vamos a ver, hay dos tipos de poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Otra cuestión importante en el caso del gas combustible o del gas natural va a ser la cantidad de agua que pueda llevar también, porque en función de la cantidad de agua, sobre todo a bajas temperaturas, pues esa agua me puede formar hidratos, y los hidratos es hielo sólido, y eso me puede dar origen a lo que es el taponamiento, ¿verdad?, de los sistemas de distribución. Ok, el azufre pues debe ser gas dulce, no debe llevar azufre, debe llevar como máximo 10 partes abajo de 10 partes por millón de ácido sulfídrico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no emita gran cantidad de ácido sulfídrico hacia la atmósfera. Aquí me dice lo que es el gas LPG. El gas LPG, el gas LPG. Bueno, el gas LPG está compuesto prácticamente, aunque aquí ya no me lo marcó, está compuesto por 30% de propano y 70% de butano. Eso es lo importante del gas LPG. No debe de llevar ni hidrocarburos más ligeros, como es en el caso del etano, ni debe llevar hidrocarburos más pesados, como es en el caso del pentano, porque ya son gasolinas. ¿Ok?
Bueno, la formulación básica de las gasolinas ya la habíamos visto, formulación de los combustóleos, los procesos, pues ya lo vimos ayer, lo de una refinería. Bueno, vamos a entrar a la descripción de los procesos. Yo creo que ahorita terminando la clase, ya terminé el manual, les voy a mandar vía WhatsApp apuntes, o sea, se llama apuntes sobre los procesos de refinación. Allí les doy un condensado de los puntos más importantes y estamos viendo esto, lo que es la descripción de los diferentes procesos que podemos encontrar en la refinación. Ya dijimos que el primer proceso que vamos a encontrar en una refinería, pues es lo que es el proceso de destilación atmosférica. En el proceso de destilación atmosférica, como me está diciendo aquí, es el primer proceso de separación en una refinería y ocurre en la planta de destilación atmosférica. Es llamada así porque la separación del crudo se lleva a cabo a una presión entre 0.5 y 0.8 kilogramos de presión manométrica. Yo creo que ustedes ya vieron lo que es presión manométrica y la presión manométrica, por definición, ustedes ya saben que es la presión que es medida por un medio de un manómetro y un manómetro solamente te está indicando cuántas veces en esa línea, en ese equipo de proceso, tienes qué valor tienes sobre encima de la presión atmosférica. En este caso, me dice que esa torre está operando a entre 0.5 y 0.8 kilogramos manométricos, o sea, 0.5 a 0.8 kilogramos encima de la presión atmosférica, ¿ok? Y su objetivo principal, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, es la de separar los productos primarios o llamados fracciones, como ya habíamos dicho, o bien los cortes. Esta separación se llama también fraccionamiento del crudo y las instalaciones donde se lleva a cabo este proceso, pues son las plantas primarias. Estas plantas pues tienen capacidad para procesar crudo desde las muy pequeñas de 50,000 barriles en las refinerías viejas, por ejemplo, Minatitlán, que ya ni existe la sección vieja, ya con la reconfiguración, hasta 250,000 barriles por día. Ya sabemos nosotros bien que la capacidad de procesamiento de muchas de nuestras refinerías, por ejemplo, lo que es la de ustedes, la Miguel Hidalgo, lo que es la de Salina Cruz, Oaxaca, y Minatitlán no alcanza a procesar los 320,000 barriles, claro, y Olmeca ahora que anda prácticamente en 320,000, 340,000 barriles. Claro que va a tener dos trenes de fraccionamiento, por decirlo así. Ya nos han dicho hasta el cansancio de que cada tren, bueno, son 350,000 barriles, porque dicen que cada tren son 175,000 barriles de capacidad que tiene cada uno de los trenes de la refinería Olmeca. Y ahí está lo que es la torre de destilación atmosférica. En la torre de destilación atmosférica, pues me va a llegar lo que es el crudo de carga. Este crudo de carga, ¿de dónde viene? Este crudo de carga, pues lógicamente que viene de los tanques de carga de crudo que yo tengo en la refinería. ¿A qué temperatura llega este crudo? Bueno, pues este crudo está llegando aproximadamente a una temperatura ambiente un poquito encima de la temperatura ambiente, pero primero debe de pasar hacia lo que es el sistema de desaladoras, a lo que son las desaladoras. Ya mencionamos que el objetivo de las desaladoras es eliminar precisamente las sales que vienen disueltas con qué, con los productores y con las corrientes que no son inmisibles, que son inmisibles en el crudo, o sea, con el agua. El crudo, a pesar de que ya trae
un proceso de desalado y deshidratación previa, ¿verdad? Entonces todavía me va a llegar algo de qué, algo de agua, aunque ya dijimos que antes de que el crudo llegue a los tanques de almacenamiento de la refinería, le estoy agregando ahora sí surfactantes, o sea, ¿para qué? Para separar el agua, para que esa agua que de acuerdo al tiempo de residencia que yo les dé al crudo en los tanques de carga de la refinería, todavía se alcance a precipitar, pero todavía ahí me va a salir el crudo y va a llevar algo de agua. Claro que esa agua no va a ser agua libre, sino que va a ser como agua emulsionada. Y ya dijimos que esa agua emulsionada pues debe de llevar también sales minerales. Y como ya también mencionamos que todas las sales, los sulfatos, cloruros, carbonatos que pueden llegar con el crudo hacia lo que son las plantas de proceso, pues me van a ocasionar precisamente daños, ¿verdad? ¿Por qué? Por corrosión, por incrustación, ¿verdad? Por etcétera, ¿verdad? En cada uno de los equipos de proceso. Por eso yo debo de eliminarle completamente el agua. La carga que me debe llegar a la torre de destilación atmosférica debe tener prácticamente cero de agua y debe tener la mínima cantidad de sales posibles. O sea, para esto, ¿verdad? El crudo de carga, pues las de mismo que a mayor temperatura, porque a mayor temperatura se va ahora sí, se puede separar mejor lo que es la molécula de agua, aunque vaya emulsionada, del crudo, ¿verdad? Por medio de los electrodos que tiene las desaladoras. Inclusive, allí me indica que yo tengo una sola desaladora, pero no puedo yo tener, de acuerdo a la capacidad de carga de la planta, pues dos juegos, ¿verdad? De desaladoras. Y cada desaladora pues tiene dos equipos de desalado electrostático, pero ya sabemos que son deshidratadoras, desaladoras. ¿Por qué? Porque elimino agua y elimino sales, ¿ok? Esas desaladoras, deshidratadoras, pues trabajan a una presión aproximadamente como de, creo que 15 kilos. Y tiene, como ya les digo, para poder desalar, tiene una corriente de agua de lavado. Esa corriente de agua de lavado, pues debe ser una corriente que no tenga sales, debe ser agua desmineralizada, ¿verdad? Y está pasando a través de diferentes cambiadores de calor. Esos cambiadores de calor, como están representados ahí esquemáticamente, me dicen que esos intercambiadores de calor se van a empezar a calentar contra cada una de las distintas corrientes del proceso, de los diferentes cortes que yo estoy obteniendo a partir de la torre fraccionadora. ¿Ok? Aquí me dice, efectivamente, les dije yo como 100 y tantos grados centígrados, 150 no es cierto, el crudo debe llegar a desalarse a una temperatura, como indica ahí, de 250 grados centígrados. Y no solamente es una desaladora, son dos desaladoras prácticamente, desaladora de primera etapa y desaladora de segunda etapa, que tiene un arreglo ahí para alimentar el agua de lavado, que va a ser agua dulce, para diluir las sales. Ya sale el crudo prácticamente deshidratado y desalado y intercambia calor en otra serie de intercambiadores contra gasóleo ligero, contra un residuo de atmosférico, contra gasóleo pesado, etcétera, hasta que entra el calentador de carga. Yo tengo un calentador de carga
y ese calentador de carga me va a elevar la temperatura del crudo de carga hasta los 350 grados centígrados. Al llegar ese crudo y por efecto de la presión que yo tengo, vamos a decir que tengo 0.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues yo tengo un rango de temperaturas de ebullición determinado, ¿verdad? En lo que es la torre. Aquí hay una delta T, ¿verdad? Si ya lo vieron, entre lo que es el fondo y el domo de la torre. La mayor temperatura, pues lógicamente va a ser en el fondo de la torre, y lo que voy a obtener en el fondo de la torre va a ser el producto más pesado, el que tiene mayor temperatura de ebullición, el que tiene el mayor peso específico. En este caso va a ser el residuo atmosférico, ¿verdad? Va a ser el residuo atmosférico lo que voy a obtener por el fondo de la torre. En el fondo de la torre, pues lógicamente que tengo temperaturas de cerca de ¿qué? De cerca de 300, de 200 grados centígrados, ¿verdad? Es lo que voy a tener ahí. Y a partir de ahí, pues voy a estar, ahora sí, voy a hacer a través de los platos de la torre, se va a estar efectuando la separación entre lo que es las diferentes fases ligeras y la fase pesada en función de las diferentes temperaturas de ebullición. ¿Ok? De tal forma que en el domo de la torre yo tengo una temperatura de 120 grados centígrados en el producto del domo de la torre, y por el producto del domo de la torre pues voy a obtener yo la fracción más ligera. En el domo de la torre pues yo tengo prácticamente lo que es la corriente de gases, como ya dijimos, y la corriente de gasolinas naturales. O sea, tengo cortes, si todavía me viene algo de pentano, metano, que prácticamente va a ser muy poco, pero sí me viene propano, me viene butanos, ¿verdad? Y me viene la corriente de pentanos. Entonces, pasa a través de un intercambiador de calor, que es un interenfriador, donde la corriente de domos, que a 120 grados centígrados, pasa a través de la carcasa de ese intercambiador enfriador, ¿verdad? Y voy a condensar lo que es la fase líquida para esa presión que mantengo en el de 0.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y por pasan hacia un acumulador, es un separador, ahora sí, de producto de domo. En ese separador de producto de domo, pues yo voy a tener la fase gaseosa, que prácticamente puede ser propano, butano, y tengo la fase líquida, que va a ser las naftas, que son gasolinas naturales. Esas gasolinas naturales yo las voy a mandar, como ya dijimos, a la hidrodesulfuradora de naftas, a la hidrodesulfuradora de gasolinas. Y la otra parte, ¿verdad?, que sale mediante la bomba de reflujo y producto de domos, la mando al domo de la torre. ¿Para qué? La mando al domo de la torre para reflujar, para controlar la temperatura y para controlar la pureza del producto del domo, para que solamente por el domo salga la corriente, el corte que corresponde a esa temperatura de ebullición. Ok. Tengo los siguientes cortes. El siguiente corte que voy a sacar de otro plato de la torre, no voy a entrar en detalle en qué plato, tengo un plato de extracción. En el otro plato de la torre voy a sacar lo que es la turbocina. Esas corrientes del plato de extracción pasan a unos equipos que son agotadores. ¿Cuál es la función de un agotador? La función de un agotador en este caso va a ser mediante vapor de arrastre, y que me sirve como vapor de calentamiento. Ese vapor me sirve para eliminar los productos, ¿verdad?, de menor temperatura de ebullición que corresponden a ese corte, que en ese corte aproximadamente
pues le voy a traer yo cerca de 230 grados centígrados, ahí donde hago el corte de turbocina, y ese vapor me sirve para el producto ligero volverlo a meter hacia otro plato superior de la torre atmosférica, ¿verdad? Es el vapor de agotamiento. La función de ese vapor de agotamiento es que la turbocina que obtengo allí vaya libre prácticamente de naftas, que no lleve de C5 a C9, vaya libre de gasolinas. Ok, el siguiente corte pues va a ser precisamente lo que es la querosina, ¿verdad? Y la querosina, pues la querosina, ¿verdad? Ahí también tengo ese mismo, tengo un plato de extracción donde saco de la torre la corriente de la querosina, pasa a través de un agotador con vapor para eliminarle todo lo que las componentes de la turbocina que pudiera llevar, ¿verdad? Se vuelve a entrar como carga hacia un plato superior de la misma torre y voy a sacar yo del agotador lo que es la querosina, ¿verdad? Ahí sí sale a 230 y tantos grados centígrados, la turbocina anda como a 190 grados centígrados, el corte de turbocina. 120, 190, 230 y tantos, anda lo que es la querosina, y el corte, ahora sí, de los gasóleos, lo que son los gasóleos ligeros, ¿verdad? Lo que son los cortes de gasóleos ligeros, pues ya la obtengo de una sección inferior de la torre. Y todas esas corrientes, todos esos cortes, tanto de turbocina, querosina, gasóleo ligero, etcétera, pues deben de ir a plantas de ¿qué? A plantas de hidrotratamiento, a plantas de hidrodesulfuración, ¿ok? A plantas hidrodesulfuradoras. También tengo lo que es el gasóleo pesado, ¿verdad? El gasóleo pesado atmosférico. Ya tengo en ese punto donde saco el gasóleo pesado atmosférico, va a ser un plato de extracción en una altura ya inferior de lo que es la torre, y allí voy a traer temperaturas del orden de los 300 grados, 290, 300 grados centígrados, y es el mismo proceso, ¿ok? Y ese gasóleo ligero, ¿verdad? Y el gasóleo ligero atmosférico y el gasóleo pesado atmosférico, pues ya sabemos que los podemos mandar como carga a una planta de craqueo catalítico. Bueno, aquí vamos a dejar el primer proceso, son las 9:50. Si sigo, me voy a comer más tiempo, si voy a ver lo que es la torre de vacío, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí por el día, por esta sesión, y en un momento más les voy a mandar por ahí un pequeño manualito para que les sirva de guía, para que ustedes repasen esta parte, esta sección, y tengan mucho más tiempo de ustedes lo puedan leer y se puedan documentar mejor. Ok, Brandon, adelante. Oiga, profe, no sé si pueda, bueno, a mí sí me interesó mucho lo de el esquematizado simplificado que al inicio puso. Ya está No sé si nos lo incluido. pudiera ok, Ya ok, está que nos lo incluido. pudiera Ya lo mandar y incluí en todo el porque. manual. Ok, perfecto. Gracias, profe, era todo, nada En más. un momento te lo mando. Casi antes de iniciar la sesión estaba terminando ese manualito. Se llama apuntes. No lo puse como manual, lo puse como apuntes para que ustedes lo puedan consultar. Y trae todo así como este tipo de descripción. Trae todas las descripciones importantes de lo que son los diferentes de una refinería. Claro que esto no es al detalle. Acuérdense que el detalle lo ven ustedes en el curso específico de la planta correspondiente. Pero en un momento, yo creo que en unos 20 minutos más ya lo tienen por ahí cargado ustedes. Y Otra para cosa, todos, profe, el concepto, bueno, el mapa conceptual que nos había pedido y todo, ¿lo mandamos al grupo Ah, o sí, lo el mapa mandamos a algún conceptual ya correo me lo enviaron. en específico? Si me quieres mandármelo a mi correo es Federico 0252, minúsculas,
hotmail.com. Si nos lo puede compartir por el grupo, profe, para ya enviarle Sí, ahorita o mi entonces número la de tarea y teléfono todo. y me Y lo ya. mandas. Nada más que Perfecto. póngame su nombre y su correo para saber quiénes son. Por favor. Ahorita les comparto mi número de teléfono para que me lo manden por WhatsApp. Nomás que identifíquense ustedes, porque para saber quiénes son. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Descansen ahorita un ratito en lo que si tienen sesión con el ingeniero Hugo. Buenas noches, abandono la llamada. Buenas noches, sí, nos vemos ahorita a las 10 de la noche, de favor, para que vayan a tomar agüita. Bueno, buenas noches, Hugo. Abandona la Buenas llamada. noches, sí, que descansa.